13:28. Retomamos la información con Francisco Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del municipio, con quien estábamos conversando. Doctor, ya tenemos una buena conexión. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, parece que ya superamos los problemas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, conversábamos en un inicio sobre el tema de este problema con la Universidad Central, que no tiene los insumos suficientes o reactivos para poder sacar los resultados de las pruebas y que necesitan hacer mensualmente. Usted nos indicaba que esto se va a ir solucionando poco a poco. Sí, efectivamente. Estamos tratando de solventar los reactivos. Son reactivos que tendría que haber entregado a la empresa contratante. Sabemos que también existen muchos reactivos que son difíciles de conseguir a nivel global por el tipo de crisis que estamos viviendo, pero poco a poco se está tratando de conseguir y ya se ha entregado ayer. El viernes también se entregó un porcentaje de estos y creemos que en lo que va de la semana terminaremos entregando casi todo lo que se necesita y ya comenzaremos a estar operativos y mejorando también el diagnóstico y la utilización de las pruebas. También estábamos comentando el tema del disparo que se pegó, la curva de crecimiento de los contagios en la capital. Es preocupante, la ciudadanía está muy preocupada, también las autoridades, incluso el alcalde decía que habría la posibilidad de volver al semáforo en rojo por la cantidad de contagios que hoy se registran en la capital. ¿Cómo se ve la situación desde la Secretaría de Salud del municipio, que es justamente la que está en territorio visualizando el número de contagios? Bueno, sí ha habido un aumento de los casos, se ha mantenido, o mejor dicho, se ha mantenido sostenido el crecimiento. No hemos visto una disminución marcada. Probablemente esto se debe a las diferentes medidas que se han ido tomando. El 4 de mayo fue catastrófico. Eso ha pasado que nos estamos cobrando en este momento todos los contactos de ahí en más. También creemos que la apertura el cambio de semáforo, que fue el 3 de junio, también tiene algo que ver y los comenzaremos a ver ya en estos días. Ya han pasado 15 días de esto casi, y comenzaremos a ver probablemente los nuevos casos. Hemos tenido un promedio en los últimos 10 días de un crecimiento de 86 casos diarios más o menos, y también con la consiguiente aumento de mortalidad. El día de ayer estuvimos conversando justamente con Esteban Ortiz, también científico experto sobre estos temas, y él nos comentaba de que lo que sucede en la capital es muy distinto a lo que ha pasado en otras ciudades como Guayaquil. Es decir, al inicio de la pandemia, pues nosotros logramos contener en sí esto del desborde de los contagios y la saturación de los hospitales, y hemos ido poco a poco en el transcurso de la enfermedad y en cómo se ha movido el virus, y es por eso que hoy no viviremos lo que pasó en Guayaquil, por ejemplo, porque justamente en Quito ha sido más extendido el desarrollo del virus y los contagios. ¿Usted concuerda con esa visión de lo que sucede en Quito? Bueno, la verdad es que lo que pasó en Guayaquil no ha pasado en otras ciudades del país. Hay que entender que Guayaquil tiene una dinámica diferente, y además fue el lugar donde estuvo el primer caso de coronavirus. Entonces, el primer caso de COVID se da en Guayaquil, y hasta que se dé este diagnóstico, las características de la enfermedad fueron que son asintomáticas, y mientras tanto estaba contagiando a muchas personas. Y no solo el primer caso, ¿no? Sino sabemos también ahora que hubieron varias personas que viajaron, que entraron al país, y que estos podrían haber sido los focos de infección, y se dio una infección mucho más explosiva que en Quito. En Quito, es verdad, estamos ya llegando al colapso, si no lo estamos viviendo ahora mismo, el colapso del sistema sanitario, pero la infección ha sido, se podría decir, ralentizada a través del tiempo, pero las cosas que hemos hecho durante todos estos más de 70 días que pasamos en confinamiento no fueron suficientes probablemente para poder disminuir la tasa de contagio hasta llegar a suprimirla. Y lo que hemos conseguido es enlentecer un poco esto, pero ahora ya estamos viendo los resultados de la apertura. Cada vez que nosotros comencemos a desescalar las medidas de confinamiento que estábamos teniendo, o cuando relajamos cualquier tipo de medidas, vamos a tener un consiguiente aumento de casos. Y eso es lo que estamos mirando ahora mismo. Entonces, ¿usted considera que el pedido del alcalde
tiene su nivel de importancia debido a la situación en la que estamos viviendo. Es decir, ¿podría haber la alternativa de regresar, o sea, médicamente, según lo que usted está viendo, podríamos o deberíamos regresar al semáforo en rojo? No sé, esta pregunta es muy complicada, hay muchas variables que juegan en el momento de cambiar de semáforo o retomar. Lo que sí se había advertido anteriormente es que si hay un crecimiento sostenido en el tiempo de los casos, y además si el sistema sanitario no es capaz de sostener a todos los casos graves y que probablemente puedan agravarse también, lo más recomendable sería implementar nuevas medidas de distanciamiento social o confinamiento o mejorar las que tenemos, ¿no? Cualquiera de estas cosas puede servir, porque si nosotros volvemos a entrar a semáforo rojo, la disminución de los casos la veríamos de aquí en 15 días. Entonces, no es una cosa inmediata. Las características de la enfermedad tienen un periodo, se podría decir, de ventana, aunque más bien es un periodo de incubación y de manifestación clínica, y podría que regresando al semáforo rojo continuar viendo este número de casos que siguen aumentando por las características de la enfermedad. Regresar al semáforo en rojo no es una decisión que la toma solamente el COE de Quito, sino esto ya sabemos que tiene que ver con el COE provincial y el COE nacional, y ellos analizarán los datos también de manera oportuna, entiendo yo. Claro, como usted dice, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de lo que pasó hace un par de semanas, 1 o 2 semanas, porque ahora estamos viendo el resultado del desarrollo del virus en las personas que se contagiaron en aquel entonces. Hoy veremos dentro de 2 semanas cómo nos hemos comportado con el resultado del aumento de los contagios. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento específico de las camas en Quito? Es decir, se habla por un lado dicen que sí, que ya estamos saturados, por otro lado se dice que no, que todavía estamos con espacios disponibles. De parte de la Secretaría de Salud, ¿cuál es la visión? Bueno, nosotros tenemos la información que nos facilitan los hospitales, el Ministerio de Salud, toda la red, y vemos que ya estamos saturados. Tenemos ya en espera pacientes para hospitalización, y también tenemos en espera pacientes para cuidados intensivos. Y el problema en sí, según entiendo y nos comentaba también ayer Ortiz, es que los pacientes que tienen COVID necesitan una atención hospitalaria que siempre dura un determinado tiempo, se alarga, o sea, ocupan la cama y es un tiempo largo hasta que salgan de terapia intensiva, y eso hace que justamente si aumentan los contagios, pues más problema tenemos en la saturación de los hospitales. Sí, por supuesto. Las camas de cuidados intensivos tienen una rotación, se puede decir, un poco lenta, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, porque la enfermedad dura entre 15 y 21 días. Entonces, este es el periodo promedio que va a estar un paciente en cuidados intensivos o en cuidados intermedios, con los que están hospitalizados. Y por esto, obviamente, si no es una rotación rápida, lamentablemente la mayor rotación será de las personas que fallecen, pero este es un problema, ¿no? Que se tarda mucho en un paciente en recuperarse. Además, cuando sale del cuidados intensivos, no es que se va a la casa, tiene un periodo todavía que tiene de convalecencia dentro del hospital hasta que su organismo se adapte a condiciones ya normales, porque estaba con un respirador, con varios tipos de implementos que le ayudaban a sobrevivir, y esto tiene que acostumbrarse al organismo. Entonces, después de que sale de cuidados intensivos, tiene unos días más en el hospital hasta que se estabilice y se pueda dar de alta. Entonces, esto ralentiza todavía aún más la disponibilidad de camas. Desde el municipio, ¿cuáles serían las alternativas o la estrategia para manejar a la ciudadanía cuando sabemos que la situación podría empeorar y que la única opción es el confinamiento, pero no queremos regresar al semáforo rojo porque, si bien es cierto, también necesitamos trabajar? ¿Cuáles son las estrategias que se están planteando desde el municipio y sobre todo desde el sector médico? Bueno, las estrategias son las que ya conocemos todos, ¿no? Sobre todo, lo principal es decirle a la ciudadanía que tenemos que hacer un compromiso con nosotros, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos que es un problema tanto económico como de salud, y que solo salgamos si es necesario. Esto es la primera cosa. Estamos trabajando mucho en tratar de mejorar la educación de las personas para poder afrontar la salida con mayor seguridad, es decir,
educar sobre el aseo de manos, educar sobre el correcto uso de las mascarillas y educar sobre la necesidad del distanciamiento físico. Estas son las estrategias más efectivas para poder evitar el contagio. La educación y el compromiso ciudadano, porque lamentablemente en este momento si nos enfermamos no vamos a tener quien nos cure porque todos los sistemas sanitarios ya están ocupados. Entonces es un llamado a la conciencia, a la colaboración, a la unidad. En este momento tenemos también que unirnos y tratar de colaborar con unos con otros para evitar el contagio. Sí, justamente hablábamos ayer y decíamos que enfermarse hoy en día es un crimen, porque te enfermes de cualquier cosa, llegar al hospital es un problema. No vas, sí, probablemente no tendrás atención. Y no sé si es un crimen, pero sí es un problema muy serio. Y además hay que tener en cuenta que hemos tenido un repunte de accidentes de tránsito, hemos tenido un repunte de el tipo de patología que probablemente por el confinamiento no se presentaba. Entonces también hacer un llamado a la ciudadanía a que se tomen las cosas con calma, que comencemos a salir solamente si es estrictamente necesario. Hay una alta tasa de accidentes, aún crecido, y sobre todo relacionados con el consumo de alcohol. Por tanto, nuestro llamado es a la conciencia, a que pensemos en que en este momento está colapsado el sistema sanitario y que si nosotros tenemos un comportamiento de compromiso con todos, podemos salir adelante. Y las cifras lo dicen, ¿no? Ya el crecimiento no sigue de los contagios no sigue siendo relativamente sostenido o pausado. Hemos elevado el contagio y eso quiere decir que al salir no estamos tomando las medidas. Así que a cuidarnos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctor. Un gusto, Lisa. Agradecemos a Francisco Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.